Muy queridos hermanos y hermanas, estamos hoy celebrando el quinto domingo de Cuaresma. Estamos prácticamente en la recta final de la Cuaresma, de este tiempo fuerte de gracia que el Señor nos ha concedido iniciar. Ninguno de nosotros está seguro totalmente, absolutamente, de que lo vaya a terminar. Ojalá que así sea, que todos terminemos este tiempo por gracia de Dios. Pero lo que llevamos es bueno hacer un examen, una revisión de cómo va nuestro caminar cuaresmal. Recordemos un poquito hacia atrás, pero antes hemos dicho, este es el quinto domingo y último domingo de Cuaresma. El siguiente domingo, por si alguno anda medio desubicado, el siguiente domingo es Domingo de Ramos, y con ese domingo ustedes saben que iniciamos la Semana Santa, la Semana Mayor. De tal manera que hemos recorrido 4 domingos, 4 semanas. Nos queda poco tiempo, pero es muy importante. Así que hay que seguir trabajando, perseverando con la gracia de Dios, porque nosotros solos no podemos hacer nada, pues para seguir avanzando en nuestra conversión. Esa que es una tarea de cada uno de nosotros de toda la vida. A veces andamos medios elevados por acá, ¿no? Vamos a un retiro, a unos ejercicios, o simplemente hemos hecho un poquito de oración y andamos por acá, ¿no? Ya casi queremos que nos canonicen en vida, ¿no? Y a la siguiente semana a veces andamos por acá abajo, ¿sí? Todos nosotros tenemos esos altibajos, porque no somos Dios, porque no somos santos, porque no somos ángeles. La idea es mantenernos, ¿sí? La gracia nos mantiene, si nosotros somos fieles a ella, Dios nos mantiene en un equilibrio espiritual, pero tenemos siempre nuestros altibajos, ¿sí? Por eso hay que seguir trabajando con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, en nuestra propia conversión, en esa tarea que tenemos cada uno de nosotros. Unos más, otros menos, pero todos tenemos esa necesidad de seguir trabajando. Y la Cuaresma es un tiempo muy adecuado para trabajar y para convencernos de la necesidad de conversión que tenemos todos nosotros. Nos falta pues esta semana, la Semana Santa, para prepararnos, disponernos a celebrar la Pascua, el tiempo más importante del año litúrgico. Vamos atrás un poquito a revisar cómo vamos, lo que hemos recorrido, lo que el Señor nos ha permitido vivir y celebrar, que nos ha servido para estar aquí, para seguir perseverando y seguir trabajando en nuestra conversión. Recuerden que empezamos la Cuaresma un día que no se les va a olvidar por nada del mundo, porque fue el 14 de febrero. Ese día empezamos. Muchos se preguntaban, sobre todo los jóvenes, decían, ¿cómo miércoles de ceniza en 14 de febrero? Si hoy es día del amor y la amistad. Pues sí, era día del amor y de la amistad, pero también era el miércoles de ceniza. Ahí empezamos, ¿se acuerdan? Y luego vino el primer domingo de Cuaresma. ¿Qué evangelio leímos en esa ocasión? ¿Cuál era la invitación del Señor? Recuerdan ustedes, cada año, el primer domingo de Cuaresma, meditamos las tentaciones de Jesús. Jesús fue tentado, pero no cayó. Rechazó al demonio, sofocó las tentaciones. ¿Cómo lo hizo? Se fue al desierto, hizo oración, hizo penitencia, hizo ayuno, hizo sacrificios, etc. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos tentaciones como Jesús, hay que rechazarlas, pero con nuestras propias fuerzas eso es imposible, ¿sí? Somos débiles, si no venimos a misa, ¿cómo nos va a ir? Somos débiles, si no nos queremos confesar o no queremos hacer oración, pues el demonio nos va a estar atacando constantemente. Entonces Jesús nos da esa gran lección, nos enseña, Él es el Maestro, y nos enseña que hay que trabajar en todo eso
para rechazar y vencer al demonio. No son las tentaciones quien está atrás, también pues de las tentaciones pues es el demonio, pero las tentaciones nos fortalecen en sí mismas, sabemos que no es pecado. Jesús fue tentado, pero no pecó. Y luego el segundo domingo de Cuaresma, ustedes recuerdan, el tema principal, el Evangelio, era la transfiguración del Señor. Ante algunos de sus apóstoles, Jesús se transfigura. Antes de que llegue la pasión, Jesús se manifiesta ante sus discípulos, algo así como cuando va a resucitar, para que sus apóstoles creyeran en Él, confiaran en Él cuando llegaran los momentos difíciles. La Cuaresma también es un tiempo en el cual nosotros vamos recorriendo este camino, este tiempo de gracia, y el Señor quiere convertirnos, quiere transformarnos. Así como el Señor se transfiguró, también Él quiere que nosotros nos cambiemos, nos convirtamos, que avancemos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Después de las tentaciones, después de la transfiguración, el tercer domingo, el Evangelio nos presentaba la purificación del templo. Cuando Jesús va y expulsa a los mercaderes o a los vendedores del templo. No conviertan la casa de mi Padre en un mercado, en una casa de comercio, etc. Jesús les decía, mi casa es casa de oración. Y también era una invitación para todos nosotros a purificarnos. La Cuaresma es un tiempo de purificación. Por eso el sacramento de la reconciliación tan importante es una purificación. Y la Iglesia en la Cuaresma se purifica, desde el Papa hasta el último de los cristianos y de los católicos. El Papa es pecador, menos que nosotros, pero es pecador. Siempre estará necesitado de conversión. El santo más santo es pecador, porque no es Dios, pero tiene menos pecados que nosotros, o pecados más pequeños. Hacia allá tenemos que tender todos, hacia la santidad. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. La purificación del templo que realiza Jesús nos recuerda también a nosotros que somos templos vivos del Espíritu Santo y que necesitamos constantemente estar purificando nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestra alma, quitando de nosotros las afecciones desordenadas, los pecados que hay, las tendencias al mal, etcétera. Ahí tenemos que estar trabajando. Y luego, el domingo pasado, ustedes recuerdan, el cuarto domingo de Cuaresma, se presentaba, Jesús mismo hablaba de ese símbolo, la serpiente que es levantada en el desierto por Moisés, cuando eran mordidos los judíos. El Señor le dijo a Moisés, levanta esa serpiente de bronce y aquel que la vea quedará sanado. Y Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente, también el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y hoy mismo, al final del Evangelio, Jesús mismo repite más o menos esta misma idea. Jesús dice hoy en el Evangelio, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. El que vea a Jesús, el que lo contemple, el que contemple al traspasado, al que se ha sacrificado por nosotros, quedará sano. Pero no es una mirada fugaz, una mirada de pasadita. No, es una mirada que contempla el amor tan grande que Jesús, que Dios ha tenido por la humanidad y por mí, y que ha dado su vida por mis pecados. Eso es lo que contemplábamos pues la vez pasada. Jesús levantado en la cruz, y era el domingo létare, el domingo de la alegría, porque ya está cerca la Semana Santa, la Pascua. Y hoy, queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús con este tema que es tan importante en el Evangelio de San Juan, la hora de Jesús. Jesús hace alusión en varias ocasiones de este Evangelio, sí, dice, estaba en el Evangelio del Domingo de Ramos, el Evangelio de hoy, Jesús dice, ha llegado la hora
de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando Jesús habla de que ha llegado la hora, es el momento en que Jesús va a morir en la cruz por nosotros. Y es un momento muy bonito porque está Jesús en Jerusalén, están ahí muchas personas, muchos judíos que iban al templo de Jerusalén normalmente, pero hay unos personajes que llaman mucho la atención y son un grupo de personas que proceden de Grecia. Hay un grupo de griegos y ellos le dicen a Felipe, algunos de los apóstoles: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esta es, queridos hermanos, una petición muy hermosa que nosotros también debemos apropiarnos. Quisiéramos ver a Jesús. Cuando nosotros venimos a misa, aunque no lo digamos, ese es el deseo que nosotros tenemos. Venimos porque queremos escuchar su palabra, queremos escuchar a Jesús, que Él nos predique, como lo hizo estando aquí en la tierra. Queremos escucharlo, queremos conocerlo más, queremos amarlo para después llevarlo a los demás. Hagamos nuestra esta petición de los griegos. Queremos ver a Jesús. Y aprender a ver a Jesús en la Eucaristía, en el sacramento en el que estamos participando, pero también en los hermanos, en los más pobres, en los más sencillos, en los más necesitados y también en los más limitados. Es difícil, pero ahí tenemos que descubrir el rostro del Señor. Por eso también nosotros hoy le decimos a Jesús: queremos verte, queremos reconocerte en nuestros hermanos, en aquellos más despreciados, en aquellos a los cuales nos cuesta mucho trabajo tratar y relacionarnos con ellos, porque tú estás presente en ellos. Queremos verte a ti, Jesús, en cada uno de esos hermanos. La hora de Jesús se acerca y Jesús tiene plena disponibilidad para entregarse al Padre para la salvación de la humanidad. Sin embargo, fíjense, Jesús en el Evangelio llega a decir algo que llama la atención también. Jesús siente miedo y dice: pero no porque sienta yo miedo voy a dejar de cumplir la voluntad del Padre. Se entrega completamente a lo que el Padre le ha pedido, entregar su vida por la salvación del mundo. Nosotros también tenemos miedo ante muchas dificultades, ante muchos obstáculos que se nos presentan, pero hay que vencer el miedo, como nos ha enseñado Jesús, para que podamos cumplir también cada uno de nosotros la misión que Él nos ha encomendado. Que el Señor nos dé su gracia, su fuerza, y que nos esforcemos nosotros en seguir su ejemplo, dando la vida por los demás como Él la ha dado por cada uno de nosotros. Que así sea. Te puedo decir, pues aquí muy emocionada, pues imagínense, es una tarea muy larga, pero gracias a Dios, con la ayuda de Dios, estamos en una cima muy alta y triunfando. ¿De quién es su hija? ¿De quién se trata? Naomi Orellana. Entonces, licenciada en enfermería. 2, gracias a Dios. Y muy orgullosa, ¿verdad? Y aquí se me graduó también una abogada también. Ya se me imagina cómo está. Sí, viera. Sí, sí, gracias a Dios. Agradecida con Dios, ¿verdad? Por haber logrado un objetivo. Ay, qué emoción, y que siga adelante. Bueno, ya estamos prácticamente en el último peldaño, ¿verdad? Así es, ya una rayita más y culmina ella sus... Qué bueno, bendito y triunfa, sea mi Dios. ¿verdad? Para nosotros es un enorme privilegio poder llegar hasta este momento, la culminación de, digamos, ¿verdad?, de que el comienzo, ¿verdad?, de su servicio social, Sí. de nuestra hija que se está graduando, gracias a Dios. ¿Cómo se llama tu hija? Dina Raquel Antunes Castillo. Ah, bueno, muy contento, ¿no? Claro, muy contentos. La verdad nos sentimos agradecidos con Dios en primer lugar por permitirnos poder disfrutar estos éxitos, ¿verdad? Porque para mí, como padre, y mi esposa como madre, es un enorme privilegio para nosotros sentirnos legalmente, profesor, felices. Realizados. ¿Cómo nos sentimos en este corazoncito hoy viendo ya pues en el último peldaño ya de su... Pues muy feliz, dándole gracias a Dios por todo. Ay, doña Roda, qué bello, ¿verdad? Dios. Así es. Ya va a haber una profesional de la medicina en casa, ¿verdad? Así es. Imagínense que usted ha sido una matrona en el arte de
el parto, pero ahora tenemos una licenciada acá. Sí, eso es súper mejor. Qué bueno. Sí, gracias a Dios. Pues muy feliz estamos que ya hemos llegado hasta aquí. Nos ha costado bastante porque son 4 años de una carrera larga, pero gracias a Dios que ya estamos más cerca de la meta. El transitar no ha sido fácil, ¿verdad? Pero tampoco difícil, porque cuando hay mente, cuando le ponemos ganas, al final todo es... Así es, así es. Cada día es una experiencia nueva para aprender mucho más, porque la carrera de medicina y licenciatura en enfermería es extensa. Primeramente muy agradecida con Dios, con nuestros familiares, cada uno de nuestros amigos que nos han apoyado a lo largo de nuestra carrera, felicitando a cada una de mis compañeras ya que ha sido de gran esfuerzo todos estos años y pues por fin llegamos al final de esta meta, solo nos falta ya un poquitito. Soy Monseñor Roberto Cipol con la gente de la Voz de Jesús, llevándoles la palabra de vida. Hoy vamos a hablar de San José, porque el Santo Padre Francisco, recordando el año en que se consagró la iglesia de San José, pero este mensaje queda para siempre en las redes, para que conozcamos y amemos más al papá de Jesús. Es un hombre maravilloso, tiene que haber sido un hombre maravilloso, porque las personas son muy afectadas por su papá. Tú y yo estamos muy afectados por nuestro papá. Por ejemplo, mi papá a mí me transmitió cosas muy buenas como la fidelidad, el amor al trabajo, la puntualidad, el cumplimiento, el amor a la familia. A mí me preguntan, padre, pero ¿por qué tú sigues preocupándote tanto de tus hermanas? Y yo digo, claro, mi papá me las dejó, aunque ya están casadas, muchas son viudas, están grandes y son mayores que yo. Papá me enseñó a cuidar a mi familia, a quererlos. Pero también mi papá tenía un defecto, que mi papá trabajaba demasiado. Yo calculo que papá trabajaba más o menos 20 horas al día. Estaba siempre metido en el negocio. Y quería que yo fuera igual. Y eso ha hecho que yo me enferme muchas veces por el exceso de trabajo. Yo creo que gracias a Dios, Dios no me dio un papá alcohólico, pero me dio un papá trabajólico. Porque Él quería el bien de nosotros. Al mismo tiempo que yo admiro su entrega, me doy cuenta de que fue excesiva. Cada uno debe conocer su relación con su papá, sanar lo que haya que sanar, equilibrarlo y darle gracias a Dios y aprovechar lo bueno que Él nos dejó. Y tú dirás, bueno, yo a mi papá ni lo conocí, pero bueno, por lo menos te dio la vida, ¿verdad? Hay que quitarle el alarma a los teléfonos cuando uno está grabando. Entonces, mi papá, les decía que yo he analizado mi relación con Él, aprovecho y le doy gracias a Dios por lo bueno que Él me dio, equilibrio y sano lo que me haya transmitido que no es bueno. Haz lo mismo tú con tu papá. Y tú me dirás, mire papá, padre, mi papá fue un maltratador, mi papá fue un abusador. Bueno, tú busca en medio de eso algo bueno, por lo menos te dio la vida. De hecho, Dios nos manda a honrar a nuestros padres, aunque hayan sido los peores, y nos da larga vida y bendición si lo hacemos. Hay que perdonar, hay que relacionarse. Ahora fíjate, cuando Dios va a escoger el papá de Jesús, tiene que ser un hombre, un digno representante del Padre Celestial, nada más y nada menos. Porque el niño Jesús sufriría mucho en la cruz, pero debía tener una conciencia y un corazón perfectos. Y por eso Dios le dio un papá perfecto. Él ni se imaginaba que iba a ser el padre del Mesías. Él sabía que por sus venas corría la sangre del rey David y que Dios le había hecho una promesa al rey David de que uno de su linaje se sentaría en su trono y su reino duraría para siempre, o sea que el Mesías venía de su familia. Pero en su humildad, un carpintero. No un carpintero como los de ahora que hacen sillas y mesas, sino que hacían marcos para ventanas, para puertas, hacían marcos para paredes, techos. Era una especie de carpintero albañil, pero ni se imaginaba para nada que él iba a ser el elegido. Y él crece en su humildad y nos dice la Biblia muy poquito de él, nos dice que era un hombre justo. Abraham, Dios lo consideró un hombre justo porque era un hombre de una gran fe. José era un hombre justo porque era un hombre que confiaba plenamente en el Padre Celestial, de una relación de amor humilde y obediente con el Padre Celestial. Y cuando llega la edad de casarse, se presenta en Nazaret María. María no podía decirle a su papá y a su mamá, miren, yo quiero ser virgen a perpetuidad, porque en ese tiempo no estaba en la norma social que una mujer no se casara. La realización de una mujer era parir. Y cuando una mujer tenía la desdicha de ser estéril
o casarse con un hombre estéril. En ese tiempo no sabían que existían los hombres estériles, creían que era solo la mujer. Entonces esa mujer era considerada una mujer que Dios la había mirado mal, que tenía una maldición encima. Entonces María, que fue criada así, su corazón quería hacer todo de Dios, pero al mismo tiempo pensaba en la maternidad y en el matrimonio como algo santo, porque es algo santo y algo bueno que viene de Dios mismo. Eso de que María, no, yo quiero ser virgen para siempre, es muy difícil que en su contexto social su mente haya pensado eso, aunque su corazón estaba preparado para eso y para más. Y José también. Algunos piensan en la teología católica que tal vez José también fue inmaculado en su concepción. Algunos piensan que José también subió al cielo en cuerpo y alma después de ser enterrado. Es posible, porque José tiene un lugar muy eminente, igual que Juan Bautista, en el misterio de la salvación. José y Juan Bautista están ahí a la par, después de María. Entonces este hombre maravilloso, este hombre justo, le toca en suerte casarse con la Virgen. Y se amaron como se amaban los esposos de ese tiempo. Tenía un amor por ella de novia. No es que cuando la veía decía, ay, Dios te salve María, llena de gracia, porque él no sabía rezar la Ave María. Él la miraba y decía, mi novia, mi bella novia. Le había tocado en suerte la mujer más hermosa del universo, la única mujer perfecta. Y María lo miraba a él también emocionada. Yo leo mucho los escritos de Conchita Cabrera de Armida, la Beata, y nuestra madre Conchita tenía un amor tan bello por Pancho, por su esposo. Y yo imagino que así es el amor que sentía y que siente la Virgen María por él. Hace muchos años, en España, el padre, creo que Jaime Colomina Tornes, que ya está en gloria, escribió un libro que se llama La hija de Sion, en editorial Gineni, sígueme, de los padres operarios en Salamanca. Y en ese libro, él es una novela de la Virgen María. No se pudo editar por mucho tiempo, porque hay una escena en la que José llega cansado del trabajo y se sienta a esperar la comida y se duerme. Del cansancio que carga, lo vence el sueño sobre el hambre y se duerme. Y cuando la Virgen termina de preparar la comida, el niño Jesús no ha nacido todavía, lo ve dormido y le da compasión, le da ternura verlo, lo cansado que está, afanado, y le da un beso en la frente. Y cuando el obispo, que tenía que dar el imprimatur, el permiso para sacar el libro, dice, la Virgen besando a San José, no lo permitieron editar hasta muchos años después. Y el padre dijo, yo no cambio ese detalle. Pero al describir a la hija de Sion, a la Virgen María, tengo que decir que ella fue casada de verdad y fue esposa de verdad. No tuvo relaciones sexuales con San José, por supuesto que nunca, pero sí se amaban como esposo y esposa, y estaban enamorados como novia y novia, y ya estaban comprometidos, ya estaban desposados, ya su matrimonio estaba pautado. Y es en ese momento que María queda embarazada. Algunos piensan y sacan una deducción de que María se fue a Incarén, a la casa de Isabel, sin decirle nada a José, que María se quedó callada todo el tiempo. Eso es una teoría, porque eso no dice la Biblia que fuera así. María pudo decirle a José, mira José, estoy embarazada. Pero la cosa es que José, cuando se entera, sea por la boca de María, sea por la evidencia de la barriga cuando vuelve a los 6 meses, dice en italiano la traducción de la Catisto, que el corazón de José ondeaba, estaba como en un tumulto, como en una tormenta, por supuesto. Él sabe cómo se hacen los niños, sabe de dónde vienen, no los trae la cigüeña, ni salen de un repollo. Y ve su novia perfecta, su santa embarazada, y su corazón no entiende. Fíjate que yo estuve en muchas cosas entre mis 11 años y los 16. Y estuve incluso practicando otras religiones en ese tiempo, hasta que encontré a Jesús en la renovación carismática. Pero a pesar de todo eso, mi corazón jamás dijo, ya yo no voy a ser sacerdote. Mi corazón siempre desde los 3 años ha dicho, yo voy a ser sacerdote. Incluso en el momento más oscuro, nunca dije, ya yo no voy a ser sacerdote. Y yo me imagino que así José no se permitió una duda sobre ella. No quiso pensar. No quiso sacar conclusiones. Simplemente vio el embarazo y sabía que no era suyo, él era un hombre justo. No podía mentir diciendo, ese niño es mío. No podía simular, no podía pasar por alto algo tan grave, y decide abandonar a María en secreto. O sea, yo siempre he entendido que se iba a echar el muerto encima a él,
Pues todos iban a decir, mira, tan comprometida, la embarazó y se fue. ¿Quién quedaba mal ahí? La Virgen. No, quedaba mal él. Y su caridad es tan extrema porque es un hombre de Dios que decide irse calladito, salirse de la escena. Y también hay una teoría que a mí me parece muy bonita, que María le dice, mira, el niño que espero es de Dios. Y él dice, entonces yo no tengo nada que hacer aquí. Si ella va a tener un hijo de Dios, yo no soy digno. Me voy, me escapo. Esa me parece muy buena porque lo que el ángel le va a decir a José en el sueño es, no tengas miedo. No tengas miedo de tomar a María tu mujer. Tú eres parte del asunto. Tú eres protagonista también. Es lo que parece, las palabras del ángel, lo que parece que le dicen, José, aunque te das cuenta de que el niño viene del Espíritu Santo, no tengas miedo. La cosa es que José, en medio de su angustia, se duerme. Tengo esta imagen tan bella como la del Papa Francisco de San José dormido. Yo le pido mucho a Dios, Señor, dame un corazón puro. Pídanlo por favor por mí también. Señor, dame un corazón tan puro como el de San José. Porque yo quisiera que mi corazón fuera tan puro que tú me hablaras en los sueños. Cuando un hombre tiene el corazón puro como José de Egipto, como José de Nazaret, Dios le habla en los sueños. Yo quisiera llegar a tener ese corazón tan puro como el de José. Y lo representamos dormido, está muy de moda esta imagen. Yo me la compré en un viaje misionero y la tengo y todo el mundo me la envidia. A veces le pongo a dormir al niño Jesús aquí, para que acordarme de cuando él se dormía con el niño y la Virgen estaba haciendo labores, porque pobrecito llegaba muy cansado del trabajo. Y entonces este José, cuando se duerme en medio de su agitación, aparece el ángel, Gabriel, me imagino yo que fue, no dice que fuera Gabriel, pero yo, como Gabriel es el ángel de los mensajes, o su ángel de la guarda, no sabemos quién fue, pero fue un ángel. Dice, José, no tengas miedo, no tengas reparo en llevarte contigo a María tu mujer, que el niño que espera es del Espíritu Santo y tú le vas a poner por nombre Jesús, que va a salvar al pueblo de sus pecados. Y José se levanta con su vocación maravillosa. Y llena el matrimonio de José y María. Y José, seguro que como buen carpintero, albañil, preparó su casita lo mejor posible para que María y Jesús vivieran en ella. Y en eso Dios le quita todo. Le dice, se van a Belén, al empadronamiento. Y sale con María, nuestro querido San José. Y todos hemos vivido en México, sobre todo con las posadas, la angustia de José al no tener un lugar cómodo para la Virgen María, para su parto. Y terminan con los animales en la parte más baja de la casa, posiblemente. Yo me quedé en Burgos, en España, en invierno, en una casa donde en el sótano tenían a los cerdos, porque los cerdos calentaban la casa con su calor desde abajo. En un sitio donde había tanto frío que antes de acostarnos tenían que meter un brasero que le ponían lavanda y tomillo para perfumar y calentar las sábanas donde nos metíamos a dormir. Y así sería Belén en ese tiempo frío. Belén hace frío todo el año. Yo estaba en Belén en el mes de julio y hacía frío en la noche que pelaba. O sea que eso de que Jesús nació en verano, en Belén hace frío, pues eso está en la sierra. Y entonces en la zona de los animales, la zona más abyecta, porque Jesús quiso venir en lo más bajo. Y José era pobre, ¿saben? A esos que están con la teología de la prosperidad, que si tú le sirves a Dios te va a mandar millones y un carro último modelo, un Ferrari. No, José era pobre. Pues cuando él tenga que presentar al niño Jesús en el templo, decía la ley que presentaran en lugar del niño una oveja, un cordero. Y si eran pobres, un par de tórtolas o pichones, y nos dice la Biblia que lo que llevó fue un par de tórtolas o pichones, porque era gente pobre. Y ahí en la más profunda pobreza, José tiene al niño con María y se convierte en el padre de Jesús. Yo sí creo que al tener el misterio en medio de ellos, José y María deciden la virginidad. Hay tantas parejas jóvenes. Yo conozco una pareja que ellos se casaron y él estaba divorciado. Y cuando conocieron al Señor tardaron
5 o 6 años sin tener relaciones, viviendo en la misma casa, y una pareja joven y bonitos. No es que eran los dos un par de feos y ya escuincles viejos. Eran jóvenes y muy atractivos. Él y ella podían ser modelos de revista. Y vivían en su casa sin tener relaciones, más de 5 años, hasta que a él le salió la anulación del matrimonio y pudieron casarse por la iglesia. De hecho, yo los casé y después ya vivieron como esposos. O sea que el celibato dentro del matrimonio también es posible. Lo que pasa es que el mundo de hoy no cree en la pureza, cree que todo el mundo se va a morir si no tiene relaciones. Y eso es mentira. Hay que pedirle a San José y a la Virgen que nos concedan la pureza de corazón, cada uno en su estado de vida. Le voy a decir un secreto. Cuando yo rezo el rosario solo, en Venezuela solemos decirle a la Virgen María con su virginidad antes, en y después del parto: Virgen purísima y castísima antes del parto, haznos mansos, humildes y castos. Y digo, como San José, pongo yo, de pensamiento, palabras y obras. Pero ese San José lo pongo yo siempre ahí, para que la Virgen me ayude a ser manso, humilde y casto, como era José. Entonces, José tiene a María y están en la pobreza en Belén. El niño creció un poquito y en eso llegan los Reyes Magos con regalos. La mirra que se podía vender, seguro que la vendieron. El incienso que se vendió también, y sobre todo el oro. Y José dice: ay, un alivio por fin de tanto trabajo, María, como que vamos a poder comprar una casita, vamos a poder establecernos. Nada, vuelve el ángel en un sueño. José coge al niño y a María y vete a Egipto, porque Herodes lo quiere matar. Y él tiene que hacerse emigrante, como tantos de los oyentes de la voz de Jesús. Cuando usted tenga problemas de migración, pídale a José, que él supo lo que es vivir en un país extraño, lo que es vivir en un país con otra lengua, lo que es vivir en un país sin un buen trabajo. Y ahí estuvieron en Egipto no sé cuánto tiempo. Cuando tuvieron que hacer ese camino largo con tantos bandoleros que habían entonces, el hambre, fue un viaje imprevisto, sin preparación. Todos los que tienen que viajar largo, pídanle a San José que los cuide. Y cuando ya están estableciéndose, que ya montaron su carpintería por allá, que ya están a punto de comprar una casita, José consiguió un crédito con un señor egipcio, parece que van y ya hablan la lengua egipcia para poder manejarse mejor. El ángel vuelve, que vuelvas otra vez, que vayas a Belén, plan A. Y él dice: no, por ahí está el hijo de Herodes, yo mejor me voy para Nazaret. Dios a veces acepta en su voluntad que tengamos variaciones. Y como estaba escrito en la Biblia que él se llamaría Nazareno, se fueron a Nazaret, la tierra donde todo había empezado con la anunciación a María, su tierra. Y ahí crece José y pasa esas cosas tan bonitas. Cuando lo presenta en el templo, todos debemos rezar por los sacerdotes. Pero yo creo que los dos primeros sacerdotes fueron José y María, que fueron al templo a presentar al niño Jesús, a ofrecérselo a Dios. Yo siempre que rezo ese cuarto misterio del rosario, pido en cada pepita por un sacerdote. La primera por mi obispo, Monseñor Reinaldo del Prete. La segunda por Monseñor Gustavo, obispo de Guatire hasta estos días, porque ellos dos me salieron en una rifa en internet, que decía: escoja a su sacerdote, y me salieron esos dos obispos, que uno es mi arzobispo y otro es un obispo amigo, y ellos dos son mis primeros sacerdotes, los tengo adoptados. Este programa, los méritos que tenga, se los doy a la Virgen por ellos. Y después en cada pepita, yo que conozco tantos sacerdotes, que los he llevado al seminario algunos, que me han ayudado tanto, sigo con curas vivos y difuntos. El padre Estanislao, que fue mi rector, el padre Monseñor Alfonso Uribe, Monseñor Enríquez, que me ordenó, el padre Carlos Torreiro, que yo lo llevé al seminario, el padre Miguel Romero. Esta te la ofrezco por el padre Luis Martínez, esta te la ofrezco por el padre Carlos León, esta te la ofrezco por el padre Lloris, que en paz descanse, que yo lo recibí en el seminario, por el padre William Guerra, que trabajaba conmigo. Esta te la ofrezco por Monseñor Urosa, el cardenal, que fue mi arzobispo 15 años. Así voy y se me acaba el misterio rapidito. Y yo sé que cada vez que los encomiendo, Dios le da mucha gracia, pero lo que le pido sobre todo es que los curas y también los fieles que celebran la misa con nosotros, ofrezcamos la misa, disculpen, con el mismo amor y devoción con que José y María ofrecieron allí al niño Jesús. Y tenemos otra escena de la vida de José que nos cuenta el Evangelio de Lucas, el día en que Jesús se les perdió por 3 días. Así como estuvo 3 días en el sepulcro, José y María no encontraban al niño Jesús por 3 días. Andaban todos angustiados.
Y José aquí tiene una realidad que me parece muy simpática. Yo a veces cuando predico de San José digo, yo creo que ese hombre era mudo. Porque en toda la Biblia, léanla bien, no dice niñé. Pareció un mudo. Ese es el marido ideal. Por eso a María Jesús, Dios también le regaló un marido ideal. Calladito. Bueno y calladito. Pídanle a Dios que le mande un marido así a sus hijas, a San Rafael. Que sea bueno, calladito y trabajador como San José. Y más fiel que perro de rancho. Pero María es la que habla y le dice, ¿cómo nos hiciste eso a tu padre y a mí? Yo también creo una cosa, José no era mudo, pero como estaba inquieto y bravo, se cayó la boca, ¿oyó? Vi una película por ahí del niño Jesús, que a mí me pareció, yo me eché a reír cuando vi eso en la película, que cuando encuentran al niño Jesús, San José lo batuquea y lo pega contra la pared. Pues claro, que se te pierda por 3 días el muchacho porque quiere hablar con unos viejos que encontró en el templo. ¿Qué es eso? ¿No pensaba que tenía un papá y una mamá? No, que yo estaba en las cosas de mi padre. ¿Qué cosa de tu padre? Cuando uno está bravo, uno dice muchas tonterías que después se arrepiente. Por eso lo mejor cuando uno está bravo es callarse la boca. Y José seguro que estaba bravo con el niño porque perdieron la caravana. A lo mejor tenían que irse solos hasta Nazaret. 3 días de angustia que ni comieron. Él vio a la Virgen sufriendo esos 3 días, llorando en la noche que no dormían. ¿Dónde estará? Lo habrán raptado. Ay, y es el Hijo de Dios. ¿Qué va a decir Dios de nosotros? Que perdimos a su Hijo. Ay, qué angustia. Y cuando lo encuentra, yo por lo menos me hubiera puesto súper bravo. Y el niño que está en la cosa de mi padre. Entonces José, cuando estaba bravo, se callaba. Total, que era un dechado de virtud. Y se muere. En la Biblia ya él no está cuando Jesús comienza su vida pública. María viuda. ¿Cuándo irán a hacer por lo menos una capillita de Santa María la Viuda? Porque nuestras mujeres muchas quedan viudas y no saben que están compartiendo el silencio, la soledad de María. Como la Beata Conchita, que su gran devoción en la vejez era la soledad de María. María, nuestra madre viuda, no solamente por la muerte de Jesús y que se fue al cielo, sino también la muerte de José, María solita, la Virgen de la Soledad. Pues José se muere y se muere entre Jesús y María. Hay unos cuadros preciosos. Yo el otro día en El Paso, en Texas, le tomé fotos en una iglesia donde hay un cuadro precioso, San Mateo, en la iglesia de San Mateo en El Paso. Un cuadro precioso de la muerte de José entre Jesús y María. Les cuento un detalle. Mi papá tuvo cáncer en la médula y cuando se estaba muriendo pasó toda la noche en agonía y yo con el carro buscando quien lo inyectara para bajarle la fiebre que le llegó como a 40, pobrecito. Y cuando nos dijo el doctor en la mañana su papá va a morir, yo no lo sabía, no sabía que tenía cáncer tampoco. Me fui a la iglesia que queda a 150 metros de mi casa donde vivía y me arrodillé delante de la enorme preciosa imagen de San José en Bejuma y le dije, San José, si papá se va a curar, bendito sea el milagro que Dios va a hacer. Pero si Dios se lo va a llevar, no lo deje sufrir tanto, que él ya sufrió mucho en esta vida. Llevaba 2 años paralítico con dolores. Y cuando llegué a mi casa escuché el grito de mi hermana mayor, de Gertrudis. Papá había muerto. San José es el patrón de la buena muerte. La gente me dice a mí, padre, si una persona está sufriendo mucho tiempo, ¿podemos pedirle a Dios que disponga de ella? Sí, a San José. Pídale a San José y pídale a San José también que Dios le dé una buena muerte a usted. Yo le he dicho a San José, trata de alcanzarme que no me muera dormido, ni en un accidente violento, porque yo me quiero confesar, aunque sea con Dios, y que yo tenga conmigo mi crucifijo en el momento de la muerte, o cualquier crucifijo. Es lo único que te pido, San José, para poder ofrecer mi muerte. Que yo desde niñito le he dicho al Señor, Señor, acepto la muerte que tú tienes determinada para mí. Eso lo digo yo desde que tenía 8 años, me lo enseñaban a decir. Acepto la muerte que tengas determinada para mí y te la ofrezco con la de Jesús por la salvación del mundo. Entonces pues, José es el patrón de la buena muerte. Y le quiero decir para terminar que José es omnipotente. Pues es que Dios le debe mucho a este señor. Dios a él no le da, le descuenta. Este hombre le dio todo a Jesucristo, le dio todo al plan de Dios. Ojalá fuéramos nosotros así. Y ustedes ven estos papelitos. El Papa Francisco tiene una imagen igualita que esta en su despacho. Y le mete papelitos con las peticiones de las cosas graves. Al Papa le mire, Santo Padre, que hubo un terremoto no sé dónde. Él escribe las víctimas del terremoto. Santo Padre, mire,
que hay un problema con unas monjas rebeldes, las monjas rebeldes. Lo que le pase al Papa de preocupación se lo pone y se lo deja a San José. Mira, este papelito es real, yo lo tengo ahí junto al sagrario, pero se lo mete debajo de San José. Dificultades del Padre Roberto, distracción, ruido, ídolos, malas costumbres. Y aquí tengo el nombre de varias personas y le pongo aquí, necesito más caridad con... no le voy a decir con quién. Entonces, usted agarra su tarjetita y las mete allí, debajo de San José. No vaya por una imprudencia, que te lleves a mi suegra de la casa y viene la suegra. ¡Ay, Dios! No. Ahí tú le pones unas iniciales. Q, T, L, L, M, S, D, T, C. San José sabe que te lleves a mi suegra de la casa. Pero eso echándolo a Dios. Bendiga a las suegras, que son las que prestan plata y cuidan a los niños. Una cosa invalorable. Suegra es doble madre cuando quiere. Entonces, póngale sus cositas y confíe en San José. Quiero terminar con que en el Antiguo Testamento, hablando del patriarca José, el faraón de Egipto, al que tenía una necesidad, le decía, id a José. Y en algunas iglesias, donde está el altar de San José, ponían esa frase del Génesis, id a José. Vayan a José, que él les va a alcanzar de todo. Que este año de bellísimo de San José nos conceda renovar, crecer en ese amor a él, esa devoción. Y les prometo que en una futura serie de mensajes diarios estaremos contemplando y meditando, como hemos hecho en este encuentro, a San José, para que por todos los medios este año lo aprendamos a querer más y a confiar más en él. San José ruega por nosotros. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y San José es el terror de los demonios. Así que si tienen problemas con ese señor, invoquen a San José para que lo espante. Dios los bendiga.